Salto del tiempo en el metro. ¿Qué tal, relatos de horror? Mi nombre es Ignacio y les quiero contar algo que me pasó por el año 2006. En ese tiempo asistí a la universidad. Esta anécdota sucedió en el metro de la Ciudad de México. Específicamente la línea 6, pues era la línea que tomaba para asistir a la escuela. Se encontraba cerca del metro de Rosario. Ese día era una como de las tantas veces que abordaba más temprano de la hora habitual. El camión me dejaba en la estación Deportivo 18 de marzo y había manejado bastante rápido. Me dejó ahí antes de lo acostumbrado, así que bajé hacia el andén y esperé el metro. 5 minutos después llegó y lo abordé. Acostumbraba a subirme en los últimos vagones, pues no me gustaba ir con tanta gente a esa hora. Después del mediodía no había demasiadas personas, pero tampoco era muy poca. A veces no encontraba lugar en los vagones centrales y por eso decidí irme a los últimos. Ese día decidí dormir un poco, pues me había desvelado una noche antes por hacer la tarea. Cerré los ojos 2 estaciones. Después, en una estación que se llama Instituto del Petróleo, la intención era dormir 10 minutos aproximadamente. En esos minutos recorrería 4 estaciones más y así llegaría a mi destino. Cerré mis ojos cuando el metro comenzó a avanzar. Sentí el avance normalmente como cada día. Hice mis cálculos y razonamientos al contar las estaciones mientras iba durmiendo. Abrí los ojos porque sabía que la siguiente estación sería la del Rosario. Esperé a salir del túnel para comenzar a ver la última parte de la estación al aire libre. Así podría llegar a la estación por fin. Pasó aproximadamente 1 minuto, pero nunca salimos del túnel. Al contrario, llegamos a una estación llamada Norte 45, por lo que me extrañé demasiado, pues una estación antes me había quedado dormido y no podía estar equivocado. Observé el reloj antes de cerrar los ojos y eran las 14:40, pero ahora eran las 14:51. No era posible que en 10 minutos solamente hubiéramos recorrido una estación. Eso era imposible. Lamentablemente en el vagón solamente iba un señor que todavía dormía como yo, por lo que claramente él no se había dado cuenta de lo que había pasado. Decidí bajar en la estación pues estaba muy desconcertado sin saber qué había pasado. Me bajé y observé todo el alrededor. Sin mayor cambio, todo normal. Pero algo extraño era que el reloj de la estación marcaba las 14:42. Es decir, 9 minutos menos que el reloj de mi teléfono. Sin embargo, no le di mucha importancia, pues generalmente estos relojes no marcan la hora correcta. Me relajé y tomé el otro metro y lo abordé. 5 o 9 minutos después estaba mi destino. Me bajé del metro y al caminar observé el reloj de la estación y marcaba las 14:51. La misma hora que había observado mi celular cuando bajé por primera vez del metro. Pensé que eso era imposible, pues no podía ser la misma hora. Para asegurarme observé mi celular y justamente estaba cambiando el reloj para hacer las 14:52. Esto fue lo más sorprendente, pues no podía ser cierto. Estaba seguro que hace minutos antes era la misma hora 4 estaciones anteriores. Entonces los relojes de las estaciones no estaban mal. Caminé rápidamente al camión que me llevaría a la escuela y fui pensando en el camino que pudo haber ocurrido. Si yo habría visto mal la hora o si todos los relojes estaban malos. Aún dudando de mi propia mente me bajé del camión. A las 3 de la tarde ya estaba en la escuela y hice mi rutina normal. Regresé a mi casa pensando en todo lo que había sucedido. El tiempo pasó y comenté esta experiencia en una reunión con amigos. La sorpresa fue de que no había sido el único que le pasó algo parecido. A otro amigo le pasó durmiendo y cuando despertó estaba en la misma estación, pero media hora después de que el metro hubiera avanzado. Eso era prácticamente imposible, pues el metro no da la vuelta completa en tan poco tiempo. Nunca supe cómo pudo suceder. Lo único raro que me sucedió después de esa experiencia en ese día fue que sentía el estómago revuelto y un sentido de desubicación que duró todo el día. Muchas gracias por escuchar mi historia. El duende de la casa. Transcurría el año 2013 y en ese tiempo rentaba una casa como hogar.
Llevaba un año de casado y estábamos formando un patrimonio mi esposa y yo. Esa casa donde vivíamos era la planta baja del total del predio. En la planta alta vivía otra familia. Nosotros llevábamos aproximadamente un año en esa casa. Solamente vivíamos mi esposa, mi perro y yo. Nos íbamos desde temprano a trabajar y por la tarde estábamos juntos los tres en la sala para ver alguna película. Todo transcurría normal hasta que un día al azar llegamos y observamos que mi perro no salía del cuarto donde dormíamos. Eso era muy raro, pues él siempre corría alegremente a encontrarnos y jugaba saltando hacia nosotros. Rápidamente me asomé para saber qué pasaba con él. Lo vi echado en su cama que justamente está debajo de la nuestra, pero se mostraba asustado. Cuando me vio agachó la cabeza como si le fuera a hacer daño. Le hablé tiernamente y lo cargué tratando de apapachar. Él solamente emitió un chillido de miedo. Poco a poco se fue calmando y retomó la confianza. Entonces salió corriendo a saludar a mi esposa, y durante todo el día fue normal nuevamente. Así transcurrió la semana y después sucedió lo mismo. Mi perro se mostraba entre asustado y triste. Un día, siendo fin de semana, invitamos a un par de amigos de la familia a festejar mi cumpleaños. Por tal motivo me puse a limpiar la casa y mi esposa a hacer los preparativos para el festejo. Mi perro estuvo feliz todo el día pues tenía nuestra compañía. Pero casi al terminar de limpiar y mi esposa durmiendo en otro cuarto, escuché que en el cuarto principal como caían monedas en el piso. Entré a ver y efectivamente había monedas tiradas en el piso, pero en el cuarto no había nadie. Mi perro no se quiso acercar y dejé que se quedara en la sala. Me senté en el escritorio donde tenía mi computadora, pues necesitaba descargar música para la celebración. En ese momento escuché que alguien lanzaba algo hacia la puerta de la entrada de la casa. Resultaron ser nuevamente monedas de baja denominación. Corrí al observar en el cuarto casi al instante de sentir la moneda golpearme y me di cuenta que todavía mi esposa estaba dormida. Pero cuando volteé a la sala vi una sombra pequeña cruzando el cuarto que usábamos como bodega. Al instante creí que era mi perro y lo llamé. Pero la sorpresa más grande fue que el perro corrió de la sala hacia mí. Entonces me apresuré a ir al cuarto de la bodega para descubrir qué era lo que corrió. Al momento de entrar no observé nada ni nadie. Mi perro corrió al cuarto principal para echarse en su cama pues parecía bastante asustado. Cuando volví a observar el closet de dicho cuarto encontré la canasta de las monedas vacía. Al querer despertar a mi esposa escuché que las bocinas de la computadora se activaron y comenzó a sonar parte de la música que había descargado en volumen muy alto. Decidí correr rápidamente hacia esa dirección a ver quién estaba ahí. Cuando llegué al lugar de la computadora alcancé a observar una sombra pequeña nuevamente corriendo por detrás de un mueble y pasando por la cocina. Enseguida mi esposa despertó y me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo rápidamente y le comenté que probablemente era un duende. Ella no lo creía pues era un poco escéptica. Recurrí a los consejos de la abuela y puse unos trozos de canela detrás de las puertas. Procedí a meterme a bañar y a los pocos minutos escuché un grito algo tenebroso. Fue un grito corto. Salí rápidamente del baño hacia la dirección donde lo había escuchado. Me di cuenta que había provenido del patio trasero, justo a un lado de la cocina y pues la canela se encontraba oscura. Junto a ella habían dos monedas iguales a las lanzadas. Después de ese momento tomé la canela con unos guantes y la llevé a tirar a un terreno baldío. A partir de ahí jamás volvimos a escuchar ni presenciar nada extraño. Y también mi esposa empezó a creer que estos seres no son de este mundo. Este relato es bastante interesante con respecto al uso de la canela para espantar a los duendes. Ahora te pregunto a ti si tienes algún consejo para hacer lo mismo. Recuerda que lo puedes compartir en los comentarios si te encuentras en YouTube. Las mujeres de la terminal. Mi madre me contó una historia que le pasó a una amiga hace algunos años. Ella trabajaba como veladora en una estación de autobuses. Siempre le contaba a mi mamá cosas sobrenaturales, pues ella decía que diario ocurría algo.
Aunque no todas las historias eran relevantes, eran bastante extrañas. Desde que se caían cosas de la nada, ver sombras pasar de un lado para otro, escuchar ruidos extraños cuando la estación estaba cerrada. Sin embargo, hubo una historia que le impactó tanto como a mi mamá también. Esta historia me la contó porque quería que la compartiera con más personas. Justamente por eso es que la mandé en este medio. Voy a llamarle Laura a su amiga para guardar la identidad. Ella cuenta que un día al revisar que todas las puertas de salida y entrada estuvieran cerradas adecuadamente, comenzó a escuchar a algunas personas platicando. Esto era cerca de la última puerta del pasillo, así que se apresuró a observar. Creyó que se habían quedado pasajeros en la estación y tenía que decirles que debían retirarse, ya que por ningún motivo podían quedarse dentro de esta. Al llegar a la última puerta y observar los asientos de espera, se dio cuenta de que no había nadie, y que estas mismas voces que había estado escuchando antes ya no estaban. Inmediatamente sintió un fuerte escalofrío y se apresuró a cerrar las puertas y se fue al cubículo para sentirse un poco más segura. Esa vez fue más rara que las otras ocasiones, pues desde el cuarto de seguridad donde ella permanecía, pudo mirar por las cámaras a un par de mujeres caminando por los pasillos de la estación, pero cuando las siguió con la mirada se dio cuenta de que nunca llegaron a ningún sitio, simplemente desaparecieron frente a las cámaras. Para ella era imposible, pues no había podido fumarse solamente. Las cámaras abarcaban todo el campo de visión dentro de la estación, pues era un requisito que la empresa pedía para brindar un mejor servicio. Inmediatamente comunicó lo sucedido a sus compañeros por radio. Bajaron a ver qué sucedía, pues estos dos compañeros vigilaban al mismo tiempo la parte externa de la estación. Entraron a verificar y resultó que no encontraron a nadie. Le comunicaron a Laura lo acontecido y se dispusieron a volver a sus lugares. Pero cuando regresaban de la revisión, Laura se dio cuenta de que ambas mujeres iban siguiendo a sus compañeros. Inmediatamente les comunicó por radio y ambos voltearon, pero no vieron a nadie detrás de ellos. Sin embargo, Laura pudo ver a las dos mujeres a través de las cámaras. Entonces comenzó a gritar que regresaran a la oficina, pues alguien los estaba siguiendo. Alguien que probablemente no era de este mundo. Ambos sintieron un escalofrío intenso y corrieron a resguardarse en la oficina. Laura corrió a la oficina de sus compañeros y le pidió que revisaran las grabaciones. Efectivamente, se dieron cuenta de que alguien los iba siguiendo mientras volvían a su puesto de trabajo. Sin embargo, ellos no alcanzaron a ver a nadie. Asustados, se quedaron encerrados en el cubículo durante todo el turno. Exactamente cuando decidieron dejar de ver el video, alguien tocó en una de las ventanas del cubículo. Voltearon, pero no había nadie en ese lugar. No podía haber nadie, pues el cubículo estaba en la planta alta, y las ventanas que daban hacia el estacionamiento de los camiones. No había manera de que alguien se hubiera subido a tocarles en un espacio vacío. Uno de sus compañeros sacó de su cartera una estampa de San Benito que su esposa le había regalado. Los tres comenzaron a rezar lo que dicha estampa tenía escrito atrás. Casi al instante el ambiente dejó de sentirse tenso. Al observar de nuevo los monitores de las cámaras, miraron que las dos mujeres salían de la estación por la entrada principal. Pero lo impactante fue que lo hicieron con las puertas cerradas. Las atravesaron y desvanecieron. Este hecho la dejó muy marcada, pues jamás quiso volver a velar por la noche. Además, sus dos compañeros se enfermaron gravemente los siguientes días. Estuvieron unas semanas así, pero una semana después uno de ellos falleció en raras circunstancias. Por este motivo, Laura renunció de este empleo. Esta historia se la contó mi mamá un mes después de todo esto. Cuando se vieron, mi mamá comenta que cuando la escuchaba contarla, se podía mirar en Laura el miedo que todavía la invadía por dentro. El exorcismo de un darketo. En la preparatoria conocí a un amigo de nombre Miguel quien escuchaba música gótica. Se vestía como tal y le gustaba la literatura de este tipo. Siempre traía un libro de terror en la mano.
Eran de autores poco reconocidos y algunos conocidos por su tipo de textos extremos dentro del género. A mí en ese momento me gustaba el heavy metal. Mis gustos no eran iguales a los de él, pero siempre eran muy similares. Mientras a mí me gustaba el terror por completo, a él le gustaban los vampiros y hombres lobos. Su atuendo parecía sacado de una película clásica de estos seres, pues siempre usaba gabardinas de terciopelo y camisas blancas con vivos colores que resaltaban sobre las gabardinas. Además usaba las uñas pintadas y maquillaje en la cara. Nuestra amistad comenzó un día que yo estaba leyendo un libro llamado El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Él se acercó a mí y me comentó que tenía buen gusto por la lectura, además de que había percibido que también me gustaba la música de sonido fuerte. Le comenté que sí, y aunque nunca había sido totalmente de mi agrado las personas que le gustan el género gótico, él en lo particular me cayó muy bien. Enseguida comentamos de los libros que habíamos leído y de la música que escuchábamos. Así continuamos una amistad durante los siguientes meses. Intercambiábamos música y literatura. Además que hablábamos de experiencias que teníamos con las personas de nuestros mismos gustos. Todo parecía muy normal, hasta que dejó de asistir a la preparatoria sin avisar previamente. Ni mis compañeros ni mis maestros sabían nada de él. Simplemente había desaparecido. Yo traté de localizarlo por el número de teléfono de su casa, ya que en ese momento no existían los celulares. No tuve éxito al hacerlo, pues nadie me contestó en ninguna ocasión. Así pasaron los días y no sabíamos nada de Miguel. El semestre terminó y pasamos al siguiente grado. Nadie se acordaba de él excepto yo, pues desde unos días antes de comenzar un nuevo ciclo se me había ocurrido que le pudo haber sucedido algo relacionado con la música y el estilo que le gustaba. Pues alguna vez por equivocación mencionó que era parte de un grupo de creyentes satanistas. Sin embargo, cuando se dio cuenta cambió rápidamente la conversación. Pasó el tiempo y un par de meses después llegaron sus padres con él a la escuela. Desde lejos lo observamos, pues dudábamos que fuera él. Su semblante y su manera de vestir habían cambiado. No era el Miguel que conocíamos. Eso lo comentábamos mis compañeros, pero unos segundos después me acerqué a él y lo llamé por su nombre. Él volteó y me dijo que le daba mucho gusto verme y que disculpara por haber desaparecido. Sus papás en ese momento estaban haciendo el trámite de la reinscripción. Estábamos conversando cuando su papá le llamó enérgicamente y le indicó que debía irse. Se despidió y se fue con sus padres. El lunes siguiente comenzó a acudir a la escuela nuevamente con su forma de vestir. Me acerqué a él y le pregunté qué había pasado. Él me dijo que no podía contar a detalle, pero estaba en un tratamiento psicológico y espiritual, pues resulta que había sufrido un exorcismo. Me impacté en el momento, pues no sabía si creerlo o no. Sin embargo, no se notaba la oscuridad o lo sombrío que tenía su semblante tiempo atrás. Esto me hizo confundir en un momento y le pedí que me platicara, pero me dijo que todavía no estaba preparado para esto. Le interesaba recuperar sus estudios. Le pedí que me platicara, pero me dijo que todavía no estaba preparado, que más que nada le interesaba recuperar sus estudios. Salí de la prepa y él se quedó un ciclo más en ella. Perdí su contacto por un tiempo y 10 años después pude localizarlo de nuevo en redes sociales. Platicamos por chat y me contó que había sido víctima de la secta en la cual estaba. Lo utilizaron como un experimento para algunos rituales satánicos, por lo que algún tipo de entidad se apoderó de su cuerpo y su mente. Pero desde ahí no se acordaba de nada más, hasta que un día abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en la cama de su recámara acostado y sujetado por 4 personas. Entre ellos sus papás y un padre que le estaba rociando agua bendita y recitaba algunos rezos. Desde ahí comenta que su cabeza tenía recuerdos vagos de su vida unos meses antes. Constantemente tenía dolores, así como confusión y pérdida del sentido de orientación, sin contar que tenía un gran vacío por dentro. Le preguntó a sus papás qué había ocurrido. Le comentaron que meses atrás lo encontraron tirado unos pasos antes de llegar a la casa inconsciente. Pero cuando recobró la conciencia comenzó a hablar en forma grave y en idiomas que no se entendían.
todo mezclado con risas macabras y malas palabras. De momento recobraba la razón y es cuando sus padres aprovecharon para llevarlo a la casa. Llamaron al padre de la iglesia de la comunidad, quien lo observó. Él dijo cómo debían contenerlo hasta que les otorgaron un permiso del Vaticano para practicar el exorcismo. Además, se le iba a asignar un padre que podía realizarlo, pues no todos eran aptos. Después de un tiempo platicando, comentó que se había hecho devoto a Dios, que ahora vivía una vida con esa creencia, pues es lo único que pudo salvarlo en ese momento tan complicado. La muerte en la colonia. Vivo en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, uno de los lugares más peligrosos del país, en donde se cree fervientemente en la Santa Muerte. En varias colonias de este municipio se suelen hacer celebraciones a favor de esta deidad, la cual es muy respetada por muchos habitantes de la región, además de que algunos dicen que es muy milagrosa. Pero también otros comentan que si no le cumples con lo que prometes hacia ella, te quita lo obtenido, a veces suceden cosas peores. Otras personas también afirman que no es necesario darle algo para concederte un milagro. La mayoría la conoce como la Niña Blanca. Esa es la poca información que sé de ella, pues esta la investigué después de un acontecimiento que me pasó. Un día salí tarde del trabajo y regresé por otra ruta a mi hogar. Temía que por la ruta siempre pudieran asaltarme, pues sabía claramente que esa zona era muy peligrosa para los conductores y mucho más a altas horas de la noche. Al entrar a la colonia observé muchas patrullas justo en la primera calle de esta, la cual yo tomaba para llegar a mi casa. Cuando me acerqué observé que el área estaba acordonada y había un motociclista tirado. Se encontraba tapado con una sábana blanca. Deduje que había fallecido y entonces tuve que rodear esa calle para poder incorporarme más adelante por esta misma. En el momento que di la vuelta a la calle aledaña para poder continuar, alcancé a observar una sombra negra parada en la esquina. Se veía muy alta y parecía que traía una túnica puesta. Al principio creí que era una persona, pero conforme fui acercándome noté que la figura parecía más una silueta. Entonces, al acercarme unos metros más, desapareció de inmediato. Por lo tanto me asusté y aceleré un poco más, pues aún me faltaban 5 minutos para llegar. Un par de calles después bajé la velocidad y me detuve para relajarme un poco. Retomé la marcha a mi auto y justamente al atravesar una calle que cruzaba, la silueta pasó frente a mí muy rápidamente. Automáticamente sentí un escalofrío intenso en mi cuerpo. Me quedé inmóvil por un momento y a los pocos minutos volví a retomar mi camino. Llegué a mi hogar y metí rápidamente mi auto a la cochera y le platiqué a mi esposa lo que había sucedido. Ella me comentó que era la muerte la que había visto. Al otro día acudí con un brujo, me dio una limpia y me regaló un amuleto. Este me comentó que efectivamente había visto la muerte, pues por el accidente que había sucedido andaba cerca, pero que no me preocupara, pues las personas ya tienen su destino marcado. Y claramente ese día no me tocaba morir a mí. Solamente que por algún motivo la había visto, pues difícilmente puedes verla cuando no es la hora de tu muerte. De alguna manera me comentó que me sintiera privilegiado, que solo me quitaría el susto pues era lo que había sucedido. Curiosamente, tiempo después un familiar cercano falleció, precisamente un mes después de haberla visto por la calle. Después de esa limpia y con el amuleto no la he vuelto a ver nuevamente. El juguete poseído. Cuando era pequeño solía visitar a mis abuelos en el estado de Guerrero. Cada vez que estábamos de vacaciones inmediatamente nos íbamos con mi familia para allá. Recuerdo que me gustaba bastante ir porque nos reuníamos con mis primos y jugábamos diferentes cosas. En ese tiempo no había teléfonos celulares ni dispositivos digitales. Entonces nos divertíamos jugando juegos de mesa, juegos típicos o juguetes que cada quien llevaba. La diversión con mis primos era bastante.
pues como era una colonia que estaba en la falda de un cerro, ayudaba mucho para poder correr de bajada y jugar al escondite. Solíamos escondernos en las calles aledañas, pues el tránsito de autos era casi nulo. Eran otros tiempos. Un día en las vacaciones de diciembre y después de Navidad todos llevamos lo que Santa nos había traído. Recuerdo que a mí me trajo un auto de control remoto y ropa. A una de mis primas una Barbie y ropa también. A otros primos únicamente solo ropa y dinero. Pero a mi primo que vivía precisamente en esa casa de mis abuelos le trajo un auto de pilas. Uno que hacía movimientos automáticos y giraba en su propio eje. Además de que abría las puertas y salía por la ventana 2 muñecos del interior. Ese auto nos gustó mucho y todos queríamos jugar con él. Recuerdo claramente que peleábamos porque nadie quería ser el último en jugarlo. En ese momento llegó mi tío y nos lo quitó, comentando que no nos lo prestaría hasta el día siguiente. Obviamente quedamos muy molestos e insatisfechos, pero sabíamos que el otro día podríamos volver a usarlo. Eso nos alegró bastante. Ese día continuamos jugando juegos que podían jugarse en la calle, hasta que como a la 1 de la mañana nos indicaron que nos metiéramos a dormir, pues era bastante tarde. Nos dispusimos a lavar los dientes, preparar nuestro lugar para dormir, pues todos dormiríamos en un solo cuarto. Justo en el cuarto donde dormía mi primo Juan, quien era el dueño del carrito de pilas. Nos metimos a dormir y horas después empezamos a escuchar un ruido que provenía debajo de la cama. Juan y yo nos despertamos exaltados y en ese momento mis demás primos se dieron cuenta. Se despertaron y nos asomamos debajo de la cama. Ahí vimos que el carro de pilas estaba funcionando. Eso nos asustó, pues no sabíamos quién lo había prendido. Mi primo Juan lo agarró y lo intentó apagar, pero se dio cuenta que el botón estaba en posición de apagado. En ese momento lo aventó y al caer se abrió el compartimiento de las pilas, recordando que mi tío se las había quitado. En ese instante salimos corriendo del cuarto y le contamos lo sucedido a mi tío. Él no nos creyó y fue a ver al cuarto y el auto estaba detenido a la mitad de este. Mi tío, muy molesto, lo tomó y se lo llevó con él para guardarlo en su cuarto. Sin embargo, minutos después bajó asustado con el auto prendido en sus manos. Lo dejó en el patio para posteriormente rociarlo con agua bendita que tenía guardada. Al hacerlo, el auto se detuvo de inmediato y se escuchó una risa detrás de la barda que daba al terreno del vecino. En ese momento, mi tío y todos cerramos la reja del patio y metimos el carrito. Nos sentamos en la cocina que quedaba de paso hacia el patio. Comenzamos a hacer preguntas de lo que había sucedido. Mi tío contó la teoría de que algún tipo de espíritu o duende había provocado lo anterior, pues siempre mis abuelos le contaban que en esas casas habían duendes y que pasaban ciertas cosas fuera de lo común. Siempre nos quedamos con esa teoría. Nunca supimos qué fue realmente lo que pasó, solo que a partir de ese momento nadie quiso jugar más con el dichoso carrito. Hasta la fecha el auto existe. Cada que lo vemos y ya siendo adultos comentamos la anécdota, generando teorías de lo que pudo haber ocurrido realmente. Sin embargo, nunca hemos querido volver a ponerlo a funcionar, porque a pesar de ser adultos tememos que después de volver a usarlo pueda funcionar solo como lo hizo aquella vez. La gente sombra de la casa de mis padres. Mi nombre es Nacho y les quiero contar esta historia que pasó hace varios años atrás. Yo era un pequeño y me quedaba solo en la casa generalmente. Cuando llegaba de la primaria, mi madre se iba a trabajar. Mi padre llegaba del trabajo después y básicamente me quedaba solo en la casa. Para muchos niños de mi edad, esto era la oportunidad ideal para hacer travesuras en casa o ver todo el día la televisión. Pues de pequeños siempre soñamos estar solos en casa, sin que nadie nos diga algo por lo que hacemos. Pero en mi caso no era mi ilusión, sino todo lo contrario. Yo deseaba que mis padres estuvieran ahí conmigo, porque me daba mucho miedo mi propia casa. No había un día que no viera algo fuera de lo normal, pues siempre veía gente sombra que pasaba por las paredes de la casa de un lugar para otro.
Eso me hacía morirme de miedo subir a la televisión bastante. Solamente así me tranquilizaba. En ocasiones mis padres dejaban la puerta de la calle sin seguro y me salía y permanecía fuera de mi casa. Toda la vida de niño y adolescente en la casa de mis padres fue un infierno, pues el estéreo se prendía solo y se subía el volumen. A veces escuchaba que me llamaban por mi nombre desde la planta alta. Observaba sombras que pasaban muy rápidamente de un lugar para otro. Veía sombras por el rabillo del ojo observándome. Estas permanecían paradas detrás de mí mientras me encontraba haciendo tarea o viendo la televisión. Siempre le conté a mis papás estos sucesos, pero nunca me creyeron. Pensaban que solamente eran berrinches de niño y adolescente por no querer estar solo. Una vez mis padres me encontraron fuera de la casa llorando por la noche. Ese día, mientras comía lo que mi mamá me había preparado antes de irse a trabajar, me tiraron el vaso de agua sobre la mesa. Ahí dejé de comer y me encerré en mi cuarto. Me había dado bastante miedo y pasé casi todo el día encerrado hasta que escuché que mi papá llegó. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Escuché que me llamó por mi nombre y yo bajé entusiasmado, pues era la primera vez que llegaba temprano. Corrí bajando las escaleras y cuando llegué a la planta baja, me di cuenta de que no había nadie. En ese momento escuché que me llamaron por mi nombre en la planta alta. Además escuché una especie de risa extraña. Fue entonces que salí corriendo de mi casa y tomé una escalera tipo triángulo que mis padres tenían. Me subí al techo para posteriormente bajarme por la fachada de la casa del vecino. Me quedé en la calle esperando. Jamás había hecho eso, pero ese día lo hice sin pensarlo y permanecí en la calle aproximadamente 2 horas. Cuando vi llegar a mis papás me tiré en llanto pues estaba muy asustado. No quería quedarme solo nunca más en la casa. A ambos le comenté lo sucedido y aunque al parecer no me creyeron, desde ese día al menos le pagaron a una persona para que me cuidara y me hiciera compañía. Tengo que confesar que todavía con ella alcanzaba a ver a la gente sombra, pero afortunadamente ya no pasaban cosas más fuertes. Después crecí y entré a la prepa y nunca dejé de ver a la gente sombra hasta que me casé. A veces cuando visito a mis papás y paso por las escaleras que suben a la planta alta, puedo escuchar levemente que me llaman por mi nombre. A veces también veo que alguien se asoma por el barandal y desaparece justamente cuando volteo a ver quién es. No sé qué sea, pero vaya que en esa casa ocurren cosas extrañas. La bruja que se quería llevar a Diego. En la Ciudad de México, en los años 90, había una familia en una de las colonias más caras de la ciudad. Esta familia vivía entre lujos y privilegios. Se sabía que tenía un hijo que desde pequeño parecía ver cosas sobrenaturales, pues de repente comentaban que cuando tenía la edad de 4 años, veía en el jardín a una mujer que le llamaba y lo nombraba cada noche antes de dormir. El nombre de este pequeño era Diego, quien le contaba a sus papás acerca de lo que estaba viendo. Sin embargo, ellos no le creían. Eran escépticos a ese tipo de cosas. Pero el niño cada noche corría al cuarto de sus padres pues veía la misma figura en el jardín. Ellos lo regresaban a su cuarto a dormir pues creían que solamente era un niño mimado que quería llamar la atención. Lo único que hacía era que el otro día mandaban a la sirvienta a comprar juguetes para que Diego estuviera contento, pues creían que únicamente era un capricho. Diego comenzó a cerrar desde la tarde las ventanas de su cuarto para no ver más a la mujer. Así pasó varios meses pudiendo dormir tranquilamente. Pero un día despertó en la noche asustado y corrió nuevamente al cuarto de sus padres. Contaba que soñaba que esa mujer se lo estaba llevando y arrastrándolo por el jardín, para luego desaparecer en la oscuridad de la calle. Los padres por preocupación lo llevaron a terapia psicológica, pero el psicólogo le comentó a los papás que su hijo estaba normal, que probablemente lo único que tenía era una gran imaginación. Diego le contó lo sucedido a la sirvienta y a su nana, pues tenía más confianza en ellas que en sus propios padres. La sirvienta, que era originaria de una provincia de México, aseguró que era una bruja que se lo quería llevar, pues el pequeño todavía no estaba bautizado.
Esto se lo platicó a los papás, sin embargo le costó el trabajo porque los padres no eran creyentes. La sirvienta los había ofendido con lo que les había dicho. Sin embargo, cuando la sirvienta llegó a su pueblo, acudió con un brujo. Le comentó la situación, el brujo le dijo que no terminaría hasta que el niño fuera bautizado, que la bruja poco a poco iría absorbiendo el alma hasta que el niño falleciera. Entonces la ex empleada pensó en un plan para poder hacer que los padres lo bautizaran lo antes posible. El tío de la ex empleada era un político poderoso en su pueblo. Le contó la situación y el tío dudó en hacerle el favor que le pidió, pero decidió hacerlo ya que este consistía en que visitaría a los padres de Diego proponiéndoles un negocio, uno en el cual ganaría mucho dinero. Solamente que uno de los requisitos era que todos en la familia estuvieran bautizados, pues el dueño de la empresa era muy supersticioso y no quería que nada le saliera mal. El tío procedió a ejecutar el plan y funcionó perfectamente. De emergencia, los padres de Diego decidieron bautizar a su pequeño sin importar que no fueran creyentes. Había mucho dinero de por medio. Después de realizarlo, se comunicaron con el tío, y éste les dijo que el tiempo de respuesta había terminado. Su jefe había hecho negocio con otras personas. La empleada, contenta de lo que escuchó, supo que el niño ya no correría peligro. Sin importar que lo hubieran despedido, tenía la conciencia tranquila, porque Diego era como su hijo. A partir de ese momento dejaron de suceder cosas paranormales. Diego por fin pudo estar tranquilo, aunque a veces tenía pesadillas, pero estas eran normales, tales como las que sueñan todos los pequeños. A pesar de que la empleada mintió, supo que su mentira fue piadosa, pues logró que bautizaran a Diego y por fin alejaran a la bruja que lo estaba acechando. Esta historia ya tiene bastante tiempo que se cuenta en mi pueblo, pero quería compartirlas con toda la comunidad de relatos de horror. La escuela embrujada de Catepec. Trabajo en una escuela en donde la comunidad comenta aquella actividad paranormal. Y últimamente he confirmado todo esto. Hace algunos años entré a laborar a una escuela pública de educación básica. Voy a omitir el nombre y la ubicación exacta por motivos de seguridad. En esta comentaban los alumnos que en ocasiones se observaban niños y sombras ajenas a la institución. Todo esto quedaba en rumores, algunos maestros y compañeros míos también contaban que habían tenido experiencias paranormales, del de ver personas que no deberían estar en la institución, y cuando volteaban para asegurarse de que las habían visto, estas simplemente desaparecían. Veían alumnos que entraban a los baños y cuando miraban que tardaban mucho entraban al lugar para saber si estaban bien, pero nunca encontraban a nadie dentro. Sin embargo, nunca había experimentado yo ninguno de estos acontecimientos. Yo era escéptico a todo lo paranormal. Solamente que un día que entraba a las 7 de la mañana llegué casi 20 minutos antes. Durante el trayecto no hubo tanto tráfico y era la primera vez que llegaba más temprano de lo normal a la escuela. Me quedé a esperar en el estacionamiento, pues la dirección que está donde firmamos nuestra entrada todavía no estaba abierta. Estaba esperando a la directora para que abriera, pues ella siempre llegaba antes que todos. Solamente que esta vez yo había llegado antes. En un momento volteé hacia el edificio el cual tenía a mi izquierda. Vi en un salón de la planta alta que alguien estaba corriendo. En un momento pensé que era el conserje que estaba haciendo el aseo de los salones antes de que nosotros y los alumnos entraran. No lo tomé como algo raro. Me bajé del auto para estirarme un poco y al regresar la mirada al edificio, vi que un niño saltó de las escaleras hacia el descanso de estas. Entonces, en ese momento y sin pensarlo, me dirigí con el conserje para comentarle. Tal vez pensé que había llevado algún sobrino. Al llegar con el conserje le comenté lo sucedido mientras él barría el pasillo del segundo edificio, pero me comentó que no debería haber algún pequeño en la escuela, pues su sobrino tenía tiempo que no lo visitaba. Yo le dije que había visto a un niño de aproximadamente 8 años. Estaba brincando en las escaleras del primer edificio. Se me hizo raro y nos dirigimos a verificar. Pero cuando llegamos ahí no encontramos a nadie.
Entonces el conserje me dijo que probablemente era el niño de que algunos alumnos hablaban. Él desaparecía en los pasillos y los baños. Le comenté que esos rumores solamente eran inventos, pues no podía ser posible. El conserje solo sonrió y se despidió de mí para seguir con sus labores. Acudí directamente a la dirección, pues la directora había llegado. Después de firmar mi asistencia, me dirigí a mi salón para esperar que mis alumnos llegaran. Estuve unos minutos en el salón acomodando mis cosas cuando escuché una risa de un pequeño. También alcancé a escuchar unos pasos corriendo en el pasillo. Entonces, inmediatamente me asomé para ver quién era. Al observar en el pasillo, vi que el mismo niño dio la vuelta para bajar por las escaleras. Me asomé hacia la planta baja y nunca lo vi salir a esta. Fui hacia las escaleras y tampoco encontré a nadie. En ese momento tomé mis cosas y me fui a la dirección a comentar lo sucedido. Era imposible que un niño corriera o desapareciera tan rápido. Le platicé a la directora lo acontecido y me comentó que también, que precisamente era el niño que desaparecía en la escuela. Desde ese día no suelo llegar antes a la institución, y he comenzado a creer en todas estas historias de terror que cuentan los alumnos. La chica del metro. Cuando asistí a la universidad debía tomar la línea 6 para llegar a ella. También debía volver por esa línea para llegar a casa, pues vivía en el Estado de México, y la universidad se encontraba en la Ciudad de México. Estudiaba por la tarde y salía a las 9 de la escuela y caminaba hacia el metro y tomaba la línea 6 con dirección a Martín Carrera. En ocasiones encontraba una chica que se subía a la misma estación que yo. Esta chica me llamaba la atención. Además de ser bonita, su forma de vestir me atraía bastante, pues siempre vestía de negro como seguidora de la música gótica. Casualmente siempre abordaba el mismo vagón que yo. Era muy extraño porque siempre que yo ascendía al vagón a los pocos minutos ya la veía ahí. Sin embargo, nunca la veía en el andén. Una vez regresando de una fiesta, ya algo tarde, tomé el último metro que salía de esa línea. Nuevamente subí a él y me senté, pues venía casi vacío. Al voltear al lado contrario de donde me sentaba estaba esa chica parada como siempre, recargada en una de las puertas viéndose a la parte de afuera, solamente que estaba en el lado opuesto del vagón. Me pregunté en el momento qué haría esa chica ahí. Era demasiado tarde y era raro que hubiéramos coincidido. Sin embargo, no lo tomé mucho en cuenta y me dispuse a dormir un poco en lo que llegaba a la estación donde debía bajarme. Recordaba que la chica se bajaba 2 estaciones antes para transbordar otra línea. Entonces, momentos antes de que ella bajara, decidí bajar tras de ella. Quería hablarle para conocerla un poco. Sin embargo, no caminé tan rápido para alcanzarla. Temía que se sintiera agobiada o agredida. Esperé unos segundos y continué caminando, yendo un poco a poco más rápido para alcanzarla. Sin embargo, al voltear unos segundos para ver la hora en el reloj de la estación, la perdí de vista. Me apresuré todavía más, casi al punto de correr para alcanzarla, pero no la volví a ver. A pesar de buscarla por ambos sentidos, pues el pasillo del transbordo era muy largo y sin ninguna desviación, era imposible de que no estuviera. Entonces me salí de la estación rápidamente para tomar el autobús porque el metro ya no pasaría. Justo al salir de la estación observé del otro lado de la calle a la chica que me gustaba. Se encontraba parada observándome sin hacer ningún movimiento. Crucé para hablarle y en ese instante pasó un auto sobre la calle y al darme cuenta la chica ya no estaba. Tomé el camión y me dirigí hacia mi casa y desde ese día nunca volví a ver a esa chica en el metro. No la vi en ningún horario como solía encontrármela antes, a excepción de un día en el que justamente era Día de Muertos. Ese día volvía de la escuela, yo una estación antes de bajarme, es decir, en la estación Lindavista para ser exacto. Estaba el metro a punto de detenerse para subir el pasaje. Allí estaba nuevamente esperando. La gente entró, pero ella nunca lo hizo. La busqué por todas partes y cuando el metro avanzó me di cuenta por la ventana de la puerta que ella estaba esperando el metro. Pero se encontraba en el sentido contrario. Era imposible que en cuestión de segundos hubiera llegado del otro lado de la estación. Unos días después mi hermana me comentó que el señor Aurelio, quien era vidente o algo así, quería hablar conmigo.
Este señor era un amigo bastante cercano a mi hermana. Yo me negué al principio, pues no creía en este tipo de cosas. Sin embargo, la curiosidad me ganó y fui a verlo. Enseguida, cuando entré a su casa, me preguntó cómo estaba después de haber visto a la mujer del metro. No sabía cómo es que él se había enterado de esto, porque ni siquiera mi hermana lo sabía. Él me dijo que yo había nacido con una especie de don, y a partir de ese suceso iba a poder ver gente que ya no estaba en este mundo, tal como fue el caso de esta chica. Yo era una especie de medio de comunicación entre el mundo de los muertos y los vivos, y ciertamente la había visto en varias ocasiones, pues quería decirme algo. Sin embargo, mi temor la terminó alejando. Desde ese día me dedico a ayudar a la gente que ya no está en este plano. Ya no me es extraño ver este tipo de entidades de vez en cuando, sobre todo en los lugares donde son muy concurridos. Por lo general se encuentran en esos sitios.